Ahora en inglés. Bien, buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a iniciar el curso de Derecho Penal General. Este es el segundo año C. Hoy es lunes 24 de mayo de 2021. Voy a ir pasando lista. Abnel, son los que aquí aparecen. Abnel González, me va Presente. diciendo presente. Alexis Santana, Presente, profesor. Alison Ortiz, Alvis Herrera, Amanda Presente. Presente, profesora. Ana Návalo, Astrid Collins, Presente, profesora. Presente. Carlos González, Presente, profesora. Christopher Navarro, Presente, profesor. Cielo Bright, Presente, profesora. Daniela Zamudio, Presente, profesora. Dylan Navarro, Presente, Edel profesora. Foster, Presente, profesora. Edgar Landazuri, Presente, Erika profesora. Cortés, Ernesto Bailey, Francisco Gómez, Presente, profesora. Freddy Delgado, Presente, profesora. Freddy, Presente, profesora. bien, Gabriel Montesa, Presente, profesor. Hilary Moon, Presente, profesora. Indiana Valencia, Joaquín Domínguez, Iliana, Presente, profesor. Joaquín Domínguez, Presente, profesora. Jocelyn Valderrama, Presente, profesora. Joanny Herrera, Presente, profesora. Quimet Rivas, Presente, profesora. Madian Mitre, Presente, profesora. María Luján, Presente, profesora. María Valdés, Presente, Jorge Bernaza, Ceilín Arroyo, Chantal Galván, Presente, profesora. Tailín Junte, Presente, profesora. Yulisa Carvajal, Presente. Yurieli Blackman. Presente, profesora. Presente. Bien. Vamos a ver si así puedo hacerlo mejor. Bien, jóvenes, miren, hoy aspiro a realizar 3 actividades aquí con ustedes. Esas 3 actividades son las siguientes. Primero, vamos a avanzar con el módulo, que este es el módulo más largo y lastimosamente yo he andado media marciana porque me puse las vacunas juntas. La de la influenza y el COVID, y que no era así, y bueno. Entonces, vamos a tratar de avanzar en ese módulo que yo pretendí terminar la semana pasada y no se pudo. Vamos a ver los problemas y vamos a hacer el interrogatorio. Ajá, Ceilín Arroyo. Ok, Ceilín. Vamos aquí a compartir pantalla, muchachos. Quiero, por favor, que me indique si ya nosotros entramos a los elementos de la acción, si ya entramos a la acción, hoy vamos a entrar a la acción. Y vamos a entrar, Vamos a profesor. entrar a la acción. Vamos a entrar a la acción. Bien. Vamos a ver si yo puedo avanzar esto a la velocidad del jet, porque al otro grupo les dije que habían unas teorías, pero me enfermé, que se las iba a dar en
en un video aparte, pero que va, no, estos malestares que dan todas estas vacunas no me permitieron. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más rápido. La clase finaliza a las 10:35. A las 9:45, Roberto Bernaza me dice, pero no me levante la mano, sino que me interrumpe, profesora, ¿oyó? Para yo poder, a las 9:45, para entonces empezar con los problemas y hacer el repaso. Bien. Sí, profesora. Ya estábamos hablando de los elementos constitutivos del delito. Y ahora vamos a entrar a vamos a iniciar con la acción. La acción, permítame un minuto que yo tengo a mí aquí un poco malita. Un segundo. Vaya tranquilita, desayune y se queda quieta. No me toque el celular todavía. Quédese quieta. Dígale a la nana que le lleve la comida al cuarto. Discúlpenme. Bien, entonces los elementos constitutivos, dentro de los elementos constitutivos del delito, vamos a ver uno de los que es básicamente el fundamental, porque si no hay acción o conducta por parte de un individuo, no vamos a poder identificar nada más. Entonces empezamos con la acción o conducta ilícita. Primero, mire, fíjese muy bien en este módulo, porque este módulo les expliqué, lo redacto con las preguntas. ¿Qué es la acción? La acción no es más que una conducta, que un comportamiento. Ese comportamiento va a estar conformado por un conjunto de actos idóneos, que son los que le pueden llevar al resultado. Esa es la acción. ¿Cuáles son los elementos de la acción? La acción está conformada por 3 elementos básicos. Primero, el acto voluntario de realizar o no realizar algo. Segundo, el nexo causal entre el acto realizado y el resultado obtenido. Y tercero es el resultado. Cuando nosotros hablamos del nexo causal, nos estamos refiriendo a que el acto idóneo, aquel acto que haya sido realizado por el agente, sea idóneo. Es decir, pueda traer como resultado el robo, el hurto, el peculado, el delito de lesa humanidad, la desaparición forzada, la figura delictiva que estamos tratando de identificar. ¿Qué implica? Fíjese, vimos los elementos de la acción. Ahora, ¿qué implica la ausencia de acción? Implica una fuerza física irresistible, puede ser movimiento reflejo, pueden ser estados de inconsciencia, o que voluntariamente la persona no quiso llevar a cabo la conducta que tenía que haber realizado. Hay teorías que explican la acción. Hay 5 teorías que tratan de explicar la acción. La teoría causalista, la finalista, la teoría social, la teoría negativa de la acción y las teorías personales. ¿Qué pasa con la teoría causalista? Mire que en todas yo hago 2 preguntas fundamentales que se repiten en todas. Una, ¿en qué consiste la teoría causalista? Fíjese, aquí me habla que la acción transforma el mundo exterior, es decir, lo que ocasiona la conducta puede ser evidenciado a través de los sentidos y es motivada, pero fíjese lo que dice aquí, pero que no involucra la intención. Es una respuesta a los estímulos del mundo exterior al individuo. No involucra la acción. Aquí la teoría causalista simple y sencillamente está viendo que la conducta es un comportamiento, todo comportamiento que se pueda evidenciar
y que involucre una conducta de hacer, independientemente de que sea con intención o sin intención. Por eso yo les puse el artículo 26 del Código Penal. Ese artículo, ya está el código perfecto, va en el documento que les di, y hay una gran cantidad de estudiantes que me lo han pedido, inclusive los mismos abogados. Y ya voy a imprimir todos los libros. Va en versión impresa, porque yo le he dicho a los estudiantes que no pueden imprimir los documentos que yo tengo en el sitio web. Además voy a poner una serie de claves debido al hackeo que me han hecho. Para el próximo semestre ya va a estar la edición impresa de todos los libros. Y creo que les va a ser más útil. Aparte que ya el segundo semestre vamos a estar en la universidad. Bien. En el artículo 26, ¿por qué yo le cito el artículo 26? Porque ahí habla que toda la conducta considerada delito debe ser realizado con dolo, salvo los casos de culpa previstos por este código. Quiere decir que la teoría causalista simple y sencillamente analiza que el agente o sujeto activo realizó una conducta que puede ser evidenciada a través de los sentidos. Se realice no involucra la intención. ¿Por qué? Porque de nosotros encontrar, según la teoría causalista, que esa conducta se encuentra presente en algún tipo penal, entonces vamos a identificar ese tipo penal, cómo lo maneja la norma, si señala que es una conducta que se realiza con dolo o si señala que es una conducta que se realiza con culpa. ¿Cuáles son los elementos de la acción según esta teoría? Son 4. Conducta, el aspecto psicológico, la inexistencia del nexo causal y el resultado. Es decir, yo no voy a indagar, cuando hablan de la inexistencia del nexo causal, yo no voy a indagar qué fue lo que indujo al individuo a llevar a cabo la acción. La teoría finalista, ¿en qué consiste? Aquí habla, ¿por qué yo no voy en la teoría causalista? ¿Por qué yo no voy a tomar en cuenta el nexo causal entre la conducta y el resultado? Simple y sencillamente porque hasta los actos idóneos yo los estoy sancionando. La teoría finalista me habla que yo tengo que tomar en cuenta al momento de identificar la figura delictiva cuál fue el comportamiento que adujo, que presentó, que adoptó el victimario. Es decir, si él tomó en cuenta el riesgo jurídicamente relevante que involucra la conducta. Yo les expliqué a ustedes, creo que en algún momento, que esta teoría finalista de Hans Kelsen, desarrollada después por Klaus Roxin, y se vio el aspecto sociológico con Gunther Jakob, fue elaborada para explicar los delitos culposos. Sin embargo, se extendió a los delitos dolosos. Entonces, aquí lo que me indica es cuál fue la conducta realizada por el agente. El agente tomó en cuenta el riesgo jurídicamente relevante. Era un médico. El médico era cirujano cardiovascular. Aún con sus 30 años de experiencia realizando cirugías del corazón, aplicó un medicamento
sin seguir el protocolo, pensando que el paciente no iba a tener efectos secundarios y sin embargo obtuvo el efecto secundario. Él pensaba que por las características físicas del paciente no iba a tener efectos secundarios. No cumplió con el protocolo. Quiere decir que él no tomó en cuenta el riesgo jurídicamente relevante. Por consiguiente, es culpable de la acción o conducta realizada. ¿Cuáles son los elementos de la acción según la teoría finalista? La acción o conducta, el lograr un objetivo, la presencia de un riesgo jurídicamente relevante o responsable. ¿En qué se relaciona con la imputación objetiva? Dice, aquí me señala que con el riesgo jurídicamente relevante que debió preverse y no se hizo, él debió prever las condiciones de su paciente y no la tomó en cuenta. O por ejemplo, un contador que su cliente le dice, mira, yo necesito que tú me hagas unos informes financieros que reflejen una capacidad económica superior a la que realmente tengo. Y ese contador sabe que eso le puede ocasionar hasta la pérdida de su idoneidad. ¿Por qué? Porque él está consciente que su cliente no posee la capacidad económica que quiere que se vea registrado en sus estados financieros. Y sin embargo, así lo plantea. Luego, entonces, él ha incurrido en la comisión de una figura delictiva. ¿Por qué? Porque él no ha previsto, él tiene una imputación objetiva. Quiere decir que desde el principio él sabía que su conducta no era correcta y que albergaba la comisión de una posible figura delictiva. Esa es la imputación objetiva. ¿Cuál es la teoría social? ¿En qué consiste? Aquí habla que toda sociedad actúa, la sociedad y cada uno de sus miembros, influenciado por diferentes tipos de aspectos que lo componen. Usted ha debido estudiar en criminología los aspectos criminógenos que explican el por qué un hombre delinque, un individuo, un ser humano delinque, y habla de aspectos internos o endógenos y aspectos externos o exógenos. Por ejemplo, en los internos, la salud física, la salud mental. En los externos, la familia, alguien dice que el clima, la religión, los movimientos migratorios, entre otras cosas. ¿Cuáles son los elementos de la acción según esta teoría? Nexo causal, resultado, y un acto de voluntad corporal o abstención, no realización del acto. Es decir, aquí se involucra simple y sencillamente la respuesta a la influencia que recibió. Si es una persona con una familia fragmentada, ausencia de papá y mamá, se crió un tiempo, un año con un tío, otro año con el abuelo, el otro año iba donde la otra tía, y es probable que eso influyó en él. Oiga, toda regla tiene excepción, pero sin embargo es probable que eso le ocasionó a él un daño. Y él crea un rencor. Puede ser que el rencor lo crea hacia las mujeres, puede ser que el rencor lo crea hacia los varones y mata a las figuras maternas. O no continúa la escuela y se dedica al hurto, al robo. Entonces, ¿qué diría aquí? Que no es en realidad que él tenía la voluntad de llevar a cabo esa acción. Ese fue un medio que él tomó para subsistir, porque no tenía una familia que lo protegiera. Por eso habla del nexo causal y del resultado.
La teoría negativa de la acción. Esta es la teoría social. La teoría negativa de la acción. ¿En qué consiste esta teoría? Dice, el sujeto activo o agente pudo evitar el resultado y no lo hizo aún teniendo la obligación de hacerlo. Principio de la inevitabilidad. Esta teoría negativa de la acción se relaciona con la clasificación del delito que yo les di de la omisión. Omisión impropia, comisión por omisión, y les di el famoso ejemplo de la enfermera. La enfermera que dejan encargada en cuidados intensivos de 3 pacientes y el médico encargado de esos pacientes anota en la cuadrícula de cada uno de ellos que cada 4 horas se le debe aplicar un medicamento para evitar que convulsione, porque si convulsiona le puede sobrevenir un infarto. Y resulta que la enfermera se quedó dormida porque estaba doblando turno. Eso no es excusa, pero se quedó dormida y despierta cuando finalizó el turno. ¿Qué sucedió? Lo que dijo el doctor, si no se le aplicaban los medicamentos al paciente. Un turno tiene 8 horas, cada 4 horas había que aplicarle el medicamento. Entonces, ¿qué sucedió? Que los pacientes convulsionaron, les dio un infarto y fallecieron. Ahí está la teoría negativa de la acción. ¿Cuáles son los elementos de la acción aquí? La acción o conducta, la voluntad de realizar la conducta que no se esperaba que realizara y la existencia de una obligación jurídica de evitar realizar la conducta. Aquí en estas teorías, cuando hablan de la voluntad, pareciera que la confunden con la intención y la voluntad es el hacer. Es decir, realiza una conducta que no se esperaba que realice. Ella tenía sueño, que era su deseo, su voluntad, dormir, pero no se debía dormir porque estaba de turno. Sin embargo, se durmió. Teorías personales. ¿En qué consiste esta teoría? Dice, aquí sí hay una intención directa, hay un dolo directo por parte de la gente o sujeto activo. Él decide por voluntad propia llevar a cabo la conducta ilícita y sabe que le va a traer consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son los elementos de la acción aquí? La voluntad. Mire, la segunda, la intención. Y 3, las consecuencias jurídicas derivadas de la acción. Las teorías sobre la relación de causalidad. Aquí explicamos las teorías de la acción, que son 5. Causalista, finalista, social, negativa de la acción y personal. Ahora nosotros vamos a ver las teorías que explican esa relación entre la conducta y el resultado. Eso se llama teoría sobre la relación de causalidad. Y hay 6 teorías: de la causa próxima, de la causa eficiente o de cualidad, de la equivalencia de causas o de la conditio sine qua non, teoría de la causalidad adecuada, teoría de la preponderancia, teoría de la condición más eficaz. ¿Qué es lo que me habla a mí de la teoría de la causa próxima? Fíjese, a mí me dice aquí que hay varias situaciones que pueden producir un hecho, pero hay una, la que está más próxima al hecho, que fue la que lo trajo como resultado. Por ejemplo, permítame leerle. Una conducta es ocasionada por varias condiciones o situaciones, pero de todas ellas, la última es la que ocasionó el resultado. Ejemplo, un hombre planea ejecutar a otro hombre. Para ello compra un arma de fuego calibre 38. Alquila un carro sedán 4 puertas. Se coloca en la cabeza un pasamontañas
y unos guantes en la mano. Llega al lugar donde se encuentra el sujeto que va a matar, saca el arma y dispara. Según esta teoría, es el acto último de disparar el arma el que debe considerarse como la causa de la muerte. El sujeto activo o victimario realizó varias conductas. Alquila un carro, compra el arma, se coloca el pasamontaña, pero ¿cuál es la próxima? Después que hace todo eso, él dispara el arma. ¿Cuál fue la que le ocasionó la muerte a la persona? El disparo del arma. Entonces, hay que analizar sobre el uso del arma y por qué él tuvo que utilizar el arma. Eso es lo que me dice la teoría de la causa próxima. Entonces, yo analizo, yo tomo esa causa. Eso fue lo que ocasionó el resultado y qué pasó allí. Yo entonces me voy a enfocar por ver esa causa. Ah, fue con un arma de fuego. ¿Por qué él usó esa arma de fuego? ¿Por qué él tenía ese tipo de arma de fuego? En ese lugar se podía utilizar arma de fuego. Él se estaba defendiendo o no. Era que iba a asaltar a alguien o no. Teoría de la causa eficiente o de la cualidad. Mire lo que dice aquí. La relación de causalidad o nexo causal lo conformaba la causa que por su fuerza e importancia se convertía en la condición que ocasionaba el resultado. Y aquí yo le pongo el ejemplo de la modista y una tela. Dice, ejemplo, para que un vestido sea considerado elegante y de buena calidad, se hace necesario que éste haya sido confeccionado con un buen corte de tela. Esta sería la causa eficiente. La modista y la máquina de coser son necesarias, pero lo fundamental será el corte de la tela. Aquí me está diciendo que hay una causa que es la adecuada, que es la que va a permitir el éxito. ¿Cuál sería el éxito? La figura delictiva. Aquí, ¿qué es lo que le da el éxito a un gran vestido? La tela. Si es una tela fea, por mejor que sea la costurera y más hermoso el diseño, el vestido no va a llamar la atención. Podemos utilizar el mismo ejemplo de la persona que utiliza el arma de fuego. Si ese individuo, él quiere matar a una persona, si no escoge el arma adecuada, no va, si no recoge el arma, si no escoge el arma adecuada, no va a lograr su objetivo. Si es un arma de fuego, si escoge, por ejemplo, un abanico de mano para abanicar a la persona, esa arma no es adecuada, entonces no es la causa eficiente o de la cualidad. ¿Me estoy explicando? Es el arma de fuego en ese caso o un puñal. Si utiliza un veneno y lo pone en su cantidad mínima, no es la adecuada. La causa eficiente o de cualidad, que la que utilice sea la efectiva, la que le va a permitir obtener el resultado. El homicidio, que tenga una buena arma, porque si el arma se le encasquilla, o si decide utilizar un abanico de mano, de nada le sirve. La teoría de la equivalencia de causa o de la condición, conditio sine qua non.
Esta teoría considera que el resultado es producto de la suma de un conjunto de causas, pero una de ellas es la que tiene la característica de sine qua non, es decir, la que posee el elemento dolo para ocasionar el resultado. ¿Qué pasa? Volvemos al homicidio, a la muerte de la persona. Vamos a decir que en el homicidio se llevó a cabo un homicidio porque se iba a asaltar un banco. Y como se iba a asaltar un banco y estaban los policías de seguridad, se matan a los, no hubo otra opción y se mataron a los policías de seguridad. Se mató al policía de seguridad. ¿Qué es lo que me dice la teoría de equivalencia de las causas? Hay un conjunto de situaciones y la gente robó. Fue un robo, un asalto a mano armada, un asalto al banco. ¿Qué era la figura delictiva que se iba a llevar a cabo el asalto al banco? Se necesitaban armas de alto calibre. Se necesitaba un carro. Había una situación económica difícil, que no es excusa, pero podemos decir que una situación económica difícil. Todas esas situaciones se sumaron. Pero ¿cuál es probablemente lo que facilitó el asalto que mataron al equipo de seguridad del banco? ¿Me estoy explicando? Si no se mata al equipo de seguridad del banco, a lo mejor no hubiesen podido llegar hasta la bóveda del banco. Teoría de la causalidad adecuada. Aquí dicen que solo debe buscarse entre las causas viables lo que motivó el resultado. Es decir, existen causas típicas dentro de las cuales se debe escoger la más apropiada. Vamos a ver el ejemplo. En este primer párrafo, ¿qué me dice? Para llevar a cabo una figura delictiva hay varias opciones. Solo debemos analizar dentro de esas opciones cuál es la que se aproxima más. Y yo les pongo aquí el ejemplo del aborto. Una mujer se realiza un aborto. Yo tengo que analizar cuáles son las causas por las cuales esa mujer se practicó el aborto. Hay 3 causas que le permiten realizarse el aborto. Si quedó embarazada producto de una violación, si está en riesgo su vida, o si el niño viene con alguna tara o enfermedad muy difícil. Voy a escoger entre esas 3. Y puede ser una cuarta que sea simple y sencillamente que la mujer no quería tener el hijo. Son las 4 opciones. Aquí yo solamente le puse 3. Son las 4 opciones. Yo tengo que ver dentro de cuál de esas 4 opciones ella estaba. Si está dentro de las 3 primeras, son las permitidas por la ley, no hay figura delictiva. La última es porque ella quería, aquí en Panamá, el aborto es una figura delictiva y no se permite que por mutuo propio, es decir, que simple y sencillamente por deseo de la mujer se practique el aborto. Eso es la teoría de la causalidad adecuada. Busco cuáles son las posibles vías
por las cuales se llevó a cabo la figura delictiva. Usted ha escuchado en las películas que dicen las diferentes teorías, sobre todo en Investigation Discovery, cuando salen todos estos programas de revista People Investiga, homicidio, hablan de la teoría del caso y tienen diferentes hipótesis. Esa es la teoría de la causalidad adecuada. Las diferentes hipótesis que los investigadores se plantean como posibles causas, como una explicación entre la conducta y lo que sucedió. Teoría de la preponderancia. Dice, dentro de los conflictos o hechos que dieron origen a un resultado, debe tomarse en cuenta la condición que fue el detonante de los hechos o conflictos existentes. Mire el ejemplo que le pongo. Hay una cosa, jóvenes. En la vida real, no es que yo utilizo separadamente estas teorías. Esa no es la vida real. Y el que le plantee eso le está mintiendo. En la vida real de la investigación criminal se tiene que hacer un collage de todas estas teorías. Todas se ponen en práctica. Porque el mundo no es blanco o negro. El mundo es un término medio, es un gris. ¿Y el gris qué es? Combinación del blanco con el negro. Entonces, esa investigación criminal es una combinación de todas estas teorías. Fíjense el ejemplo aquí. A se dedica a secuestrar a personas adineradas para luego pedir dinero por su liberación. Este es su negocio. Dice, este es su negocio. A esto se dedica, pero debido a que el juez B tiene en su despacho un caso por narcotráfico en el cual está involucrado el hijo de A, este decide secuestrar al hijo del juez B con la finalidad que le lleve un mensaje a su papá en el cual le diga que si no exonera de responsabilidad penal al hijo de A secuestrará nuevamente al hijo del juez B y esta vez lo matará. Fíjese, teoría de la preponderancia. Aquí me dice, dentro de los conflictos o hechos que dieron origen a un resultado, debe tomarse en cuenta la condición que fue el detonante. Aquí estamos hablando de que A se dedica, su modus operandi, su modus vivendi, es el dinero que él obtiene de secuestrar a personas adineradas, importantes que saben que pueden pagar por el rescate. No van aquí a estar secuestrando a personas que tienen un real con hueco. No. Ese es su modo operandi. Pero ¿qué pasó? Que a pesar que ese es su modo operandi, él tuvo que hacer un secuestro que no era para obtener dinero. Lo que pasa es que el hijo tenía un proceso penal en el juzgado de un juez. Y dijo, ¿cuál es la forma de yo asegurar que fallen a favor de mi hijo? Voy a secuestrar al hijo del juez. Primer aviso, cuando lo secuestro, el mismo hijo le va a llevar el mensaje. O fallas a favor, o en esta otra vuelta me secuestran y me matan. ¿Se fijó? Eso es lo que quiere decir que dentro de los conflictos o hechos que dieron origen a un resultado debe tomarse en cuenta la condición que fue el detonante. El secuestro del hijo del juez no fue para obtener dinero a cambio. Fue para obtener un favor por parte del juez. La actividad ilícita que tenía el sujeto activo cambió la finalidad. Utilizó la misma acción ilícita, la misma actividad ilícita, pero esta vez le cambia el objetivo por el cual esta se llevó a cabo.
La teoría de la condición más eficaz. Dice, entre las fuerzas antagónicas que han podido dar un resultado, se tomará en cuenta la más certera o eficaz. Ejemplo. Mire, hay varias fuerzas antagónicas que han podido dar un resultado, pero se toma en cuenta la más certera o eficaz. Ejemplo, A es un empresario de aproximadamente 50 años de edad, quien posee una fortuna de 20 millones de dólares. El día 15 de enero de 2013, apareció muerto de 6 balazos en su casa. El señor A estaba en proceso de divorcio de su esposa, la señora C, ya que ésta había descubierto que le fue infiel con su secretaria. El joven D, hijo del matrimonio entre el señor A con la señora C, fue quien descubrió la infidelidad de su padre y se lo contó a su madre. Por tal razón, el señor A le dijo a su hijo D que lo iba a desheredar. Y aquí hay una parte que falta. Y por esta razón, el hijo mata al padre. ¿Qué sucede aquí? Entre las fuerzas antagónicas que han podido dar un resultado, se tomará en cuenta la más certera o eficaz. Ahí está la esposa, porque le fue infiel. Ahí puede estar la querida. No te terminas de divorciar de tu esposa a lo mejor. O yo quiero que en este matrimonio me des una buena cantidad de tu dinero. Y 3, el hijo enojado porque fue quien puso en autos a la mamá y por eso la mamá quiere divorciarse. Es probable que el empresario no haya querido divorciarse. Entonces tenemos a 3 personas ahí que pudieron cometer el crimen. ¿Cuál de las 3 es la más peligrosa? Se me ocurre a mí que el hijo que lo desheredaron. O la querida. A mí se me ocurre el hijo que lo desheredaron. Porque los hijos no entienden a veces que los papás no tienen la obligación, los padres, no se dice papás, sino los padres. Los padres no tienen la obligación de dejarle los bienes a sus hijos. Eso lo debemos entender los hijos. La persona le pueden dejar sus bienes a quien le dé la gana. Y él a lo mejor dijo, me desheredaste, espérate, voy a matarte antes de que entren esos papeles donde dice que ya yo no soy tu heredero. Eso es lo que implica la teoría de la condición más eficaz. Yo le dije a Bernaza que a las 9:45, pero vamos a ver si mejor no termino esto rapidito el módulo para dedicarnos de lleno a los problemas. Entonces, vamos aquí con el tema 4, la tipicidad. Fíjense, ¿qué es la tipicidad? Es la adecuación, es adecuar, es ver qué fue lo que ocurrió y tratar de adecuarla a algún tipo penal de alguna de los artículos del libro segundo del Código Penal. Esa es la adecuación de la conducta realizada por el sujeto activo o victimario al tipo penal. Yo les pongo aquí un ejemplo, que no es un video aquí para ver. La muerte de Giovanni López. En México, esto fue el año pasado, después que mataron a un afroamericano y bueno, y empezó toda una serie de contiendas y luchas en los Estados Unidos. En México matan a Giovanni López, un joven que
entra en un altercado con la policía. Esa muerte de Giovanni López y la forma como se llevó a cabo, buscamos en qué artículo del libro segundo del Código Penal está esa acción, que es como la de armar un rompecabezas. Hay unos rompecabezas de piezas grandes que le ponen a los niños en preescolar. La mayoría de ustedes tienen hermanitos. Y ese rompecabezas se voltea y queda la imagen en el cartón de las piezas. Entonces el niño viene y toma cada pieza y la mira y dice, ah, esta pieza encaja, y busca la figura en el cartón. Bueno, esa es la tipicidad. Tratar de encajar lo que pasó en alguno de los tipos penales. ¿Cuál es la función? Y empiezo con la estornudadera otra vez. ¡Qué horror! ¿Cuál es la función de la tipicidad? La función de la tipicidad es simple y sencillamente conservar, preservar el principio de legalidad y de seguridad jurídica. Cuando yo digo aquí la materialización, es que se lleve a cabo el principio de legalidad y de seguridad jurídica, que a nadie le pueda imputar la comisión de una figura delictiva cuando la conducta que él realizó no constituye delito. Y eso le da a las personas que seguridad jurídica. Permítame un minuto. Hoy no le des vitaminas. Ajá, ¿le duele la cabeza? Sí, dale eso con cataflán. Dale, esa es la vacuna esta que nos pusimos. Y cataflán. Perdón. Que es que yo no sé hasta qué punto estas vacunas son buenas o no. Después uno no se las pone y a uno le da la influenza, dice que porque no se las puso. Igual con el COVID. Esto es un peregrinar. Ahora tengo a mi hija malita. Estas vacunas nos las pusimos, fíjese, la vacuna del COVID me la puse yo. Nos mandaron a todos los profesores de la universidad un sábado que fue 8 de junio. Hoy es 24 de junio y yo ando con esta tontería. Y después del 8, el 14, hay que ponerse la influenza. Y no salgo de esto, no salimos de esto. Perdón, de mayo, sí, de mayo, exactamente. El 8 de junio es que tengo que ponerme la segunda dosis. Y no salimos de esto, no salimos de esto. Disculpe usted, cierro este paréntesis. ¿Cuáles son los elementos de la tipicidad? Para nosotros poder identificar los elementos de la tipicidad hay que clasificarla. ¿Y dónde se encuentran los elementos de la tipicidad? Los elementos de la tipicidad se encuentran en el tipo penal. Son los que constituyen el tipo penal. Y para eso nosotros dividimos la tipicidad en objetiva y en subjetiva. ¿Cómo se clasifica la tipicidad, la objetiva y la subjetiva? ¿Y cuáles son los elementos? Cuando a usted le pregunten cuáles son los elementos del del tipo penal, ¿cuáles son los elementos del tipo penal? Usted simple y sencillamente establece que son el verbotipo o conducta ilícita, los sujetos, los objetos, el dolo y la culpa. Son los elementos del tipo penal. Los elementos de la tipicidad, para yo poder identificar los elementos de la tipicidad, tengo que advertir primero si estamos ante la presencia de tipicidad objetiva o de tipicidad subjetiva. ¿Y dónde los busco? ¿Dónde los ubico? En el tipo penal. Si estamos ante la tipicidad objetiva, los elementos son verbotipo o conducta ilícita, que ya lo vimos, los sujetos y el objeto.
Si estamos ante la tipicidad subjetiva, es el dolo o la culpa. Del dolo vemos tres aspectos fundamentales: el concepto, las características y la clasificación. ¿Qué es el dolo? El dolo, en palabras sencillas, es la intención con la cual actuó o llevó a cabo los actos idóneos el agente o sujeto activo o victimario. No solamente la intención con la cual llevó a cabo los actos idóneos, sino que realizó esos actos idóneos con la intención de obtener el resultado delictivo. ¿Cuáles son los momentos del dolo? El deseo y la voluntad. Yo deseo cometer el acto, mas no lo llevo a cabo porque me abstengo, por la razón que sea. Deseo realizar el acto y lo realizo, en la voluntad. Características. El dolo conforma la conducta ilícita. Es el nivel más grave para determinar el nivel de culpabilidad del individuo y por ende la responsabilidad penal de este. Lo más grave es el dolo. ¿Por qué? Porque establece el juez que el victimario actuó con el querer, con la intención de hacer el daño. Clasificación. Tenemos dolo directo, dolo eventual, indeterminado y dolo indirecto. Nosotros nos manejamos con el dolo directo y con el dolo eventual. El dolo directo, el agente o sujeto activo quería matar a la persona. Le disparó, punto. Dolo eventual. En el dolo eventual, el sujeto no es que pretendía realizar la acción. Simple y sencillamente que él la tenía o la debía llevar a cabo. Él sabía lo que esto le podía ocasionar y sin embargo la realizó. Aquí en el dolo eventual, el ejemplo más fácil de ubicar es el sicario. Si a Poroto Gordo lo contratan para matar a Lenteja Flaca, Poroto Gordo lo contratan, ¿por qué? Porque Poroto Gordo se dedica a matar a la gente a cambio de dinero. Poroto Gordo ¿tenía algún problema con Lenteja Flaca? No. ¿Él tenía algún interés personal sobre ella? No. Simple y sencillamente a él lo contrataron. ¿Su interés cuál es? Su interés era obtener el dinero para matarla, por matarla. Y él sabía que eso era un delito y lo que eso le podía repercutir. El dolo indeterminado y el dolo indirecto, que nuestro código no lo plantea, y dicho sea de paso, a mí me parece que hacer una clasificación del dolo es absurda, porque en una u otra forma implican la acción, la intención con la cual actúa el individuo, punto. El dolo indirecto, por ejemplo, es cuando aquel sujeto, y esto más que todo se aplica, aunque no lo tenemos nosotros aquí en la legislación penal panameña, pero lo maneja la doctrina. Este dolo indirecto y dolo indeterminado se aplica más para los cómplices. Para el cómplice primario y el cómplice secundario. El cómplice primario que da una ayuda fundamental, pero no es quien realiza la acción. Aquí hay un dolo indirecto. Y el cómplice secundario es el que da algún tipo de apoyo
que no necesariamente es fundamental. Aquí hay un dolo indeterminado. La culpa. ¿Qué implica la culpa? La culpa implica que el individuo, el sujeto activo, actúa sin intención de llevar a cabo la acción ilícita. Simple y sencillamente su conducta se pudo deber a negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia del deber de cuidado. En la inobservancia del deber de cuidado es cuando él sabía que debía actuar con precaución y no lo hizo. Inobservancia del deber de cuidado y no lo hizo. Un conductor de un automóvil, un colegial, que el conductor del colegial tiene que pasar por los corredores y se le olvidó recargar el Panapaz. Dice, voy aquí un momentito y me bajo en la metro que está de paso. Se baja, deja el busito andando y porque va rápido. ¿Y qué pasa? Que uno de los muchachos, uno de los niños, le da por mover la palanca. Y el carro, él quita el freno para ver qué pasa, quita el freno, tranca la puerta y el carro entra en la farmacia y ahí el bus y ocasiona daño y heridos. Inobservancia del deber de cuidado. No se baje dejando a los menores allí solos. Pudo venir otra persona y llevárselo también. Impericia, falta de práctica. Una persona que jamás ha realizado, un médico que nunca ha asistido en un parto. Y entonces lo ponen a que lleve a cabo un parto y se pone nervioso y sobreviene la muerte de la mujer y del menor y del niño. Imprudencia, falta de precaución. Negligencia, desconocimiento de algo propio de su saber científico. En las características, el sujeto actúa sin intención. El delito pudo ser ocasionado debido a la profesión, arte u oficio, que en el momento debió tomar en cuenta circunstancias que no tomó en consideración. Falta de mayor experiencia en el ámbito profesional. Clasificación, culpa consciente o inconsciente. Él en realidad no sabía que eso podía sobrevenir. Culpa consciente, él sabía que eso podía pasar, pero lo hizo de todas formas. Acuérdense en uno de los ejemplos que les puse arriba en la relación de causalidad y que les hablé del médico que le aplica un medicamento, tiene un cirujano cardiovascular, 30 años de estar operando a corazón abierto. Y bueno, ese día él dijo, voy a probar este medicamento de todas formas con este paciente porque a este paciente le aventaja la edad. Yo sé que es contraproducente, pero están hablando de personas que pasan los 60 años y este tiene 30. Lo utiliza y el paciente se muere. Culpa consciente.
La antijuridicidad. La antijuridicidad no es más que el injusto jurídico. Es la forma como se califica la conducta que ha sido realizada por el agente. Es decir, si ocasionó un perjuicio, si transgredió un bien jurídico tutelado. Por eso se le llama el injusto jurídico. Es la característica de ilícita de la conducta. Esa es la antijuridicidad. Y se clasifica en antijuridicidad formal y antijuridicidad material. Antijuridicidad formal es que vulnera el mandato de una norma jurídica. Hay que cumplirla. Me está diciendo que el que causa la muerte de una persona comete homicidio y va preso. Eso quiere decir, no que me lo está mandando a hacer, me está prohibiendo la conducta. Esa es la antijuridicidad formal. Y la antijuridicidad material es que a través de la conducta ilícita se dañó, se transgredió, se vulneró un bien jurídico tutelado. ¿Cuáles son las características de la antijuridicidad? Aquí tenemos 4. Corresponde al injusto jurídico realizado por el agente, es decir, es la característica de ilicitud de la conducta. Determina el bien jurídico que ha sido vulnerado. Es uno de los elementos fundamentales del delito. Y la antijuridicidad refleja la intención con la cual actúa el agente. La imputabilidad, el tema sexto. Ya estamos acabando aquí para empezar los problemas. La imputabilidad, y aquí vamos a ver en las generalidades 3 aspectos. Concepto, elementos y características según los elementos. ¿Qué es la imputabilidad? Además de ser uno de los elementos constitutivos del delito, es la capacidad que tiene el individuo para comprender y entender la magnitud del acto que está llevando a cabo. Entiende que es ilícito. Entiende que está prohibido por la ley. Y que si a pesar de todo lo lleva a cabo, se le va a aplicar una consecuencia jurídica. ¿Cuáles son los elementos de la imputabilidad? 2. Un aspecto psicológico y un aspecto normativo. ¿Cuáles son las características de estos elementos? El aspecto psicológico, que la persona tiene libre albedrío. Es por voluntad propia que decide llevar a cabo la acción. Y 2, decide llevar a cabo la acción porque tiene capacidad de comprensión. Él entiende por sí mismo, sin que nadie se lo explique, que eso era una conducta ilícita, dañina. El aspecto normativo es el que establece la ley. Edad de 18 años como mínimo para la mayoría de edad. Quiere decir que la persona a los 18 años ya entiende lo que está haciendo. Aunque en realidad no es así, aunque hay muchos jóvenes a los 18 años o menos que tienen hijos. ¿Cómo se clasifica la imputabilidad? En absoluta, disminuida e inexistente. ¿Cómo se clasifica la imputabilidad? En absoluta, disminuida e inexistente. ¿Dónde está ubicada la culpabilidad? La imputabilidad, perdón. Título segundo. Hechos punibles y personas penalmente responsables del capítulo 5. Artículo vamos a poner aquí un momentito. Ajá. Un segundo. El artículo 35, 36 y 38 del Código Penal. En el 35 está la imputabilidad absoluta. Es decir, se presume que todo procesado es imputable, que toda persona que comete un delito es imputable, porque sabía de qué se trataba el asunto.
En el artículo 36 me hablan de la imputabilidad inexistente, la persona que tiene algún tipo de padecimiento o afectación de su capacidad de entendimiento. Y la imputabilidad disminuida que me habla mi artículo 38. Mi artículo 38 me dice que actúa con capacidad disminuida aquí me dice, actúa con incapacidad disminuida, ¿quién? En el momento de la acción u omisión no posea completa capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho. Y el artículo 37 me dice, del Código Penal, las formas en que se determinará el nivel de imputabilidad en personas bajo los efectos del alcohol u otro tipo de drogas. Se toma en cuenta si el hecho fue a propósito, si usted se indujo ese estado de perturbación mental con la droga para ganarse valor, o si fue una situación fortuita. Usted estaba borracho cuando salió de la fiesta. Usted encontró que los carros estaban estacionados uno detrás del otro. Y usted estaba tan borracho o usted estaba tan volado por la droga que había inhalado, volado como se dice folclóricamente, que cuando apareció la persona para mover el carro, usted pensaba que lo iba a atacar y usted le disparó y lo mató. Hay una imputabilidad disminuida. Pero si usted tenía que matar a una persona y para darse valor se embriagó o se dio varios pasos de cocaína o de heroína, entonces su imputabilidad se le va a establecer una imputabilidad absoluta. La imputación en el delito. ¿Qué es la imputación? Es un juicio de valor que se hace y que lo hace el juez, a través del cual se pretende determinar el nivel de responsabilidad penal de un sujeto que ha incurrido en la comisión de una figura delictiva. Es decir, una persona que es imputable y que ya las evidencias indican que ella cometió el hecho punible, entonces se le va a determinar como la posible responsable y se va a advertir en qué medida ella fue responsable de la comisión del hecho punible para establecerle la sanción penal. Imputación objetiva, marco conceptual. La misma consiste en lo que le acabo de explicar, atribuirle a una persona la realización de actos idóneos que conforman una conducta ilícita descrita en el tipo penal. La imputación objetiva. Se entiende que la persona cometió la figura delictiva, tomó en cuenta el riesgo jurídico que la misma conlleva. Sin embargo, aún teniendo capacidad de raciocinio, de comprensión de lo que estaba haciendo, del acto que estaba haciendo, de la importancia o de lo que involucraba la conducta que estaba llevando a cabo, no tomó medidas. Y se obtuvo el resultado final. Elemento de la imputación objetiva, la conducta realizada por el agente.
la posibilidad de contemplar el riesgo del comportamiento, la capacidad de conducirse ante el posible riesgo, el vínculo existente entre la acción o la conducta y la presencia del injusto jurídico. Es decir, usted sabía que esa arma UCI o esa metralleta corta no era para un civil, no era para que la portara un civil. Y usted sabía que no la podía comprar y que si la compraba era en el mercado negro. Y usted sabía que no le iba a poder sacar permiso de portar armas. Ahí hay una imputación objetiva. Porque usted sabía el riesgo que eso involucraba. La imputación subjetiva. Aquí nosotros vamos a establecer el nexo causal entre la acción realizada por el agente y el resultado. Es decir, vamos a determinar el nivel de intención, el nivel del dolo o culpa con la cual actuó el individuo. Aquí vamos a ver en esa imputación subjetiva si actuó con dolo. Aquí vamos a ver en esa imputación objetiva si actúa amparado por alguna causa de justificación, excusa absolutoria, eximente de culpabilidad. ¿Cuáles son los elementos de la imputación subjetiva? Son dos: la voluntad de realizar la conducta y ausencia de aspectos que indiquen a la realización de la conducta, que induzcan, perdón, a la realización de la conducta. Esa ausencia de aspectos son que hay una causa de justificación, por ejemplo. Imputación personal o individual. El juicio de valor que emite el juez de garantía cuando se someten ante él por parte del Ministerio Público evidencia suficiente para que se le formulen cargos a la persona sobre la posible comisión de un hecho punible. Esa es la imputación personal o individual. Código 280, formulación de la imputación. Se solicitará audiencia ante el juez de garantía cuando el Ministerio Público considere que tiene suficientes evidencias para formular imputación contra uno o más individuos. Solicitará audiencia ante el juez de garantía para que diga si efectivamente se puede detener a la persona o no. Bien. Con esto, nosotros damos por concluido este módulo 3, consideraciones básicas del delito, que equivale a la teoría del delito. Ahora nosotros vamos a iniciar la siguiente ronda. Si usted tiene preguntas, vamos con los problemas y con el interrogatorio. Vamos primero con las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar 5 minutos, para que usted verifique todo lo que hemos dado con respecto al día de hoy y me quiera formular una pregunta. Le doy 5 minutos. 5 minutos. Son las 10:06. A las 10:11. Y voy a ver un segundo a mi hija. 5 minutos nada más. ¿Ah?
Falta un minuto. Yo no entiendo por qué la gente cuando se sale de la reunión un momentito tiene que ponerse en apagado. Cierra el video, no entiendo. Bien, ya se dieron los 6 minutos. Pregunta. Pero que hay una lluvia de preguntas. Si no es porque todo está tan claro como el agua de los Alpes suizos, que para qué pregunto, o tan confuso como el agua, tan confuso y turbio como el agua del Chagre, que igual para qué pregunto. Uy, no levante la mano. A ver, Tailín y Roberto. A ver, Tailín. Sí, en cuanto a la culpa consciente, que usted decía que pues se sabía de que iba a pasar y se hizo de todas formas, eso ya no caería más bien en cuanto al dolo. O sea, porque si yo estoy consciente que eso va a causar un daño, No, porque acuérdate que la intención se manipula el dolo. Sí, no es que esté descabellado tu análisis, Junte, pero la explicación es la siguiente. El médico, esto se da sobre todo en el médico. El médico no quiere que su paciente se le muera. Lo que sucede es que a veces aquellos médicos, sobre todo los muy experimentados, esto le ocurre o a los que tienen demasiada experiencia o a los que están empezando. Va a hacer una cirugía o va a poner un tratamiento médico y dice, bueno, las contraindicaciones de este medicamento es la edad. La edad y otra serie de requisitos y condiciones. Pero resulta que el paciente que ellos están tratando no tiene esa edad que señala las contraindicaciones. Tiene, de las 6 contraindicaciones, solamente tiene 2. Entonces, él decide arriesgarse. Esa es la culpa consciente. Error. Error garrafal. Hay mucha gente sin idoneidad por eso. Mire, yo soy una de las que critico horrible a los médicos. Pero no es fácil ser médico. No es fácil porque los pacientes no somos fáciles. Pero bueno, pongo el ejemplo de las vacunas. Las vacunas todas tienen efectos secundarios de distintos niveles, pero tienen efectos. Entonces no se le debe decir a la persona no tiene efectos. Claro, un malestar, todo eso que nos señala. Y a algunas personas le va a durar el malestar 2 días. A otras le puede durar 4 días. A otras le puede durar 10 días y a otras puede que no les dé nada. ¿Se fija? Ahí hay una culpa consciente. Pero de todas formas vamos a mandar la vacuna. Me estoy refiriendo no solo a la del COVID, influenza, cualquier otro tipo de vacuna. Ahí es donde está la culpa consciente. Dime que el sujeto activo dice, bueno,
es preferible que tomemos este riesgo. Mal. A ver, Roberto. Profesora, quería saber si entendí bien. O sea, comparé como dos de las teorías sobre la relación de causalidad. La teoría de la causa eficiente se me hace como muy parecida a la teoría de la equivalencia de las causas, solo que la teoría de la causa eficiente agarra una como la más importante o la más que tiene más fuerza, y la teoría de la equivalencia de las causas agarra una como la que tuvo el detonante o la que tuvo La decisiva. la Exacto. decisiva, pero todas parten desde una igualdad. O sea, como que todas fueron relevantes o todas era una suma. Exactamente. Está clarito. Ah, bueno, gracias, profesor. Bueno, si no hay más preguntas, vamos al interrogatorio. Vamos a ver cómo andamos. Acuérdense que en Panamá todo puede suceder, yo les estoy diciendo. Acuérdense que estamos en periodo de elecciones en la universidad. De repente nos llaman a que nos presentemos no el segundo semestre, sino a realizar los exámenes. Estoy inventando, pero como en Panamá todo puede suceder y nos llamen a realizar los exámenes presenciales. Entonces vamos a estar preparados. A ver, Landazuri, explíqueme usted. Quiero que todo el mundo mire a la cámara. Y así yo me estoy dando cuenta que me están viendo a mí. Explíqueme, Landazuri, ¿en qué consiste el tipo penal? Y mencióneme alguna clasificación del tipo penal. Mirando a la cámara. Freddy, guarda eso, ya. Cierren todo. Vamos a hacer el ejercicio, hombre, si no le voy a poner mala nota. A ver, Landazuri. Dios mío, nada más que es la nota. Bueno, si no me equivoco, el tipo penal. Alto, Landazuri, alto. Que yo grito aquí, me arrebato. Dale, arrebátate tú también. Y entran entonces los hackers. Si no me equivoco, profesor, el tipo penal engloba lo que sería la conducta ilícita o el tipo de conducta ilícita que se llevó a cabo. ¿Y qué es con respecto a la norma? A la norma jurídica, ¿qué es? Mirándome. Te estás buscando ahí la información, mirándome. ¿Qué es con respecto a la norma jurídica? No recuerdo, profesor. Y mencióname alguna clasificación del tipo penal que tú recuerdes. ¿Por omisión? Clasificación del tipo penal. A ver, Yurieli Blackman. Clasificación del delito según el tipo penal. No recuerdo. Abnel, la misma pregunta. Por dolo y culpa, profesora. No. La clasificación del delito atendiendo al tipo penal, a la estructura del tipo penal. No sabría responderle, profesora. A ver, Dylan, ¿cómo se clasifica la norma jurídica? Mirándome, Dylan, mirándome. Mirándome, Dylan, mirándome. Está bien que esta gorda es fea, pero no espanto. A ver. Ay, ustedes están como mi hija
cuando la mando a que estudie y me voy a hacer otra cosa y ella agarra el celular a hacer dibujos ahí. Tiene una aplicación y hace unos dibujos muy bonitos y empieza a dibujar y a decorar. Y cuando yo entro, a ver, vamos a preguntar, y la mujer mira para el techo, mira para la derecha, para la izquierda, para el piso. A ver, Dylan. 0 el bolero. Alexis, la misma pregunta que le hice a Dylan. ¿Cuál fue? Abre el micrófono. No pudiese responder, profesora. ¿Qué? ¿Tienes el micrófono? No pudiese responder su pregunta, profesora. ¿Pero cuál es? ¿Cuál fue la que hice? Dímela. Dígame. Erika, ¿qué pregunté? ¿Qué pregunté, Erika? Ay, mira, Erika está tan a gusto en su terraza allí. ¿En qué parte estás, Erika? ¿Estás en el interior? Los Santos. Vio, ella Los está ahí Santos. tranquila, en la parte de atrás de su casa. Nosotros estamos acá, en este revolú de la ciudad. No estoy tranquila, estaba buscando información, profesora. No, está más tranquila que todos nosotros acá en la ciudad. Ah, sí, ¿Ves? en esta parte sí. ¿Estás viendo? A ver, Erika, ¿qué fue lo que yo pregunté? La clasificación de los tipos de delitos, ¿no era? La clasificación de los delitos. Te voy a hacer otra pregunta. A ver. Háblame de las teorías que explican la acción penal. Ay, padre. Ahora me están contestando y los gallos y Erika nada. Tienes ahí hasta batería, Erika, no, hombre, tú estás muy sinvergüenza. A ver, Kingmet, la misma pregunta, reina linda. Jo, así usted sabe, así esas son las clases de la doctora, que son pregunta, buenas, profe. que la gente queda, vea, entusiasmada con todo lo que ella dijo, y eso se lo saben, pero así, en lo que se persina un ñato. A ver, Riva, ya te di tiempo para que pensara así. Dime, mi amor. No sabría explicarme, profe. Caí muerta. A ver, Indiana, tú vas a resolver esto aquí. A ver, Indiana, háblame de la imputación objetiva. Ahí está, pero mirándome, mamá, mirándome a mí. A ver, Abnel, no, ya te pregunté a ti. A ver, Chantal, imputación objetiva. Si mal no recuerdo, sería como una acción. Ay, Dios, no. Ay, No, acción, no es una atribución. A ver. Imputación objetiva y la acabo de dar. A ver, Astrid, háblame de algo que tú se te quedó de la clase de hoy. A ver, muchacho. Ay, Dios mío. Ay, yo voy a tomar control. Hoy me voy a hacer como 4 rosarios por ustedes. Ay, qué barbaridad. A ver. Módulo 3. Consideraciones básicas. Del 17 de mayo al 11 de junio. Quiere decir que nos hacen falta
La clase del viernes, de lunes 2 clases, 3, 4, 5 clases, para que estén claritos. En esas 5 clases, ¿qué vamos a hacer? Resolver problemas y puro interrogatorio. No vamos a hacer absolutamente más nada. Y en los otros voy a poner gancho cruz. Los 10 primeros problemas, vamos a revisarlos. Voy llamando en desorden. Voy preguntando y puedo sorprender por compartir pantalla. Y si nos hackean, cerramos y vuelvo y abro. Así que le van diciendo a los hackeadores amigos suyos. Cierro y vuelvo y abro. Y ahí nos vamos, pues, y ahí nos vamos ahí, poniendo y abriendo y cerrando y así nos vamos. Así nos vamos. Así de sencillo. Entonces, van a estar preparados. Pero profesora, ¿qué le pasó? No durmió bien. ¿Necesita otro día para que se aliviane? ¿Tiene fiebre? No. Muchachos, lo que pasa es que no sabemos si de repente nos llaman. Usted no está viendo que si ya tienen todas las aulas de clase, que si las arreglaron, las desinfectaron, las no sé qué cosa que yo no sé si sea verdad. Pero así está funcionando toda la universidad ya. Van a empezar a entrar, entiendo que el 14 de junio, los laboratorios. Creo que hay clases que están dando en la universidad. No sé si es, averigüe, porque a veces puede ser que uno entiende mal. Creo que es de la Escuela de Ciencias Políticas. Averigüe para ver y me comenta. Entonces, tenemos que estar preparados si nos llaman a hacer los semestrales presenciales. ¿Estamos claros? Entonces, usted tiene que estar, y mire que no he dejado a las escuelas allá lejos. No he entrado en las escuelas porque a mí me parece que este tema de las escuelas es un análisis muy profundo, que eso debe dejarse a maestría. Que hacer y hay que dedicarle todo un cuatrimestre solo a las escuelas. Estamos título 2, módulo 2, módulo 3. Y los problemas. Y esos problemas los vamos a continuar en el segundo semestre en la universidad o acá en línea. Y ya para el segundo semestre va a tener usted todos sus libros para que los escriba y los raye impresos. Entonces, muchachos, vamos a suspender aquí porque no quiero que entre tarde a su otra clase que es a las 10:35. Esto se acaba a las 10:35. Ajá. Pero yo le pido de favor, ya usted sabe, 5 clases para este módulo que se termine. Y son 5 clases de problemas y de interrogatorio. Dime, Tailín. Profesora, en los casos prácticos, según el ejemplo que está en el libro, hay 3 partes, ¿no? En la segunda parte yo debo responder cada pregunta que Cada ustedes pregunta. hasta ahí. Todas, ese modelo es para todos los problemas. Ah, ok, listo. Y en la tercera, ya individualizar la pena es como atribuirle según la acción de cada uno, cuál Ajá. sería lo que le corresponde. Ok, Vamos, ya nos estamos preparando para el próximo módulo y el segundo semestre. Y esto se está acabando, muchachos. Dime, Chantal, hija. Reina linda, no te escucho porque tienes el micrófono apagado. Disculpe, profesora. Yo tengo una duda. En la segunda parte de los problemas, cuando dice qué tipo de figura delictiva se llevó a cabo, ¿debo colocar solamente ¿debo colocar todo el artículo en sí o solamente puedo hacer un pequeño resumen? No, ningún resumen. Solo pone título
artículo, capítulo, porque como no es penal especial, no nos vamos a detener si la figura delictiva fue bien o mal. Necesitamos saber que hay una figura delictiva y necesitamos tener el tope de mínimo y de máximo de la pena, ¿ok? Ok. Gracias. Dime, Joaquín. Hay algo que yo no entiendo en la resolución de los problemas en el último paso. Ajá. Creo que ya es lo último, donde sale, dije, individualización de la pena. Espérese, déjeme abrir el documento para preguntar. Profe, tengo otra pregunta. No sé si la puedo ir haciendo mientras Joaquín. Ajá, dime. En las preguntas que hay que responder, uno dice que si existe algún aspecto que afecte los elementos constitutivos del delito. O sea que si hay algo que puede, pues... Miren, para resolver, un momentito, Tailín, antes de responderte. Yo estoy haciendo con ustedes, ¿qué cosa? Que ustedes exploren y forzarlos a que usted lea el texto. Hay en el texto, hay en su libro de texto, los aspectos, situaciones que pueden eliminar la condición de figura delictiva o la condición de ilicitud de la conducta, o que pueden afectar la responsabilidad penal. Situaciones agravantes, atenuantes, excusa absolutoria, eximente de culpabilidad. Profesora, no hemos dado eso aún, es cierto, no lo hemos dado, lo vamos a dar, pero decidí ponerle los problemas antes para eso, para forzarlos ustedes a que lean. Van a tener muchas interrogantes, por eso vamos a empezar. Yo empiezo presentando el problema modelo que hay allí. Y cuando yo llamo, por ejemplo, a Tailín, Tailín me tiene que decir con exactitud, yo voy a saber si en realidad ya no busco, ella me va a decir, profesora, me quedé aquí porque yo no sabía esto qué significa. Así como me está preguntando ahora. Ah, entonces veo que ya empezó a hacer el problema. Pero no me puede decir si yo amo a Albi. Ah, no, profesora, yo no respondí, yo no hice nada porque yo no entendí nada. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que yo quiero ver. Cada uno, cuando entró, si entró a resolver, va a tener elementos de juicio para decir, llegué hasta aquí y esto no lo entendí. Y busqué en el libro y eso no lo vi. ¿Sí? Joaquín, entonces, ¿qué era lo que me iba a decir? Ajá, sí. Cuando llegamos a la última parte donde habla de la individualización de la pena y después sobre la penalidad que se debe imponer, o sea, ahí debemos seguir el mismo, o sea, el mismo esquema que está en el ejemplo. Ustedes sigan el mismo esquema que está en el ejemplo y hay una parte en el código que habla de la aplicación y ejecución de la pena y de la individualización de la pena. Yo quiero que ustedes indaguen, busquen ahí en el libro. Acuérdense que yo no le voy a poner, si yo llamo, por ejemplo, a Francisco y Francisco no acertó en nada, yo no le voy a poner a él 0, no le voy a poner mala nota. Donde voy a poner gancho cruz en el interrogatorio en base al módulo 2 y módulo 3. Y al análisis de la norma jurídica, yo les voy a poner a ustedes a que analicen. Le puedo dar ese día a Madian, le pongo aquí en pantalla. A ver, Madian, artículo 3, por ejemplo. Dígame qué clase de norma es, búsqueme el tipo penal, búsqueme la punibilidad,
¿Cuál es el verbotipo? ¿Me estoy explicando? Dígame la clase de delito. Yo estoy preparando a ustedes con los problemas para el módulo 4 y para el segundo semestre. Porque hay un tema ahí complicadito de la individualización de la pena que tenemos que hacer operaciones matemáticas. ¿Estamos claros? Entonces, Joaquín, allí, en lo que tú estás confrontando dificultad es porque te hablan de la penalidad y tú ves punibilidad. El juez, hay una discreción del juez para establecer la sanción y él, en base a la sana crítica, dirá la cantidad de años que va a aplicar. Ya son las 10:35. Y cuando hay concurso de delitos, entonces hay operaciones matemáticas. Todo eso lo vamos a ver. Pero yo quiero que ustedes indaguen en el libro. ¿Aló? Ajá. Sí, entonces resolvemos los 10 problemas. Los 10 problemas ya los tenían que tener resueltos, aunque sea la mitad. No importa que estén malos. No pidan a nadie asesoría porque ese no es para nota. ¿Me expliqué? Eso no es para nota. Siga conmigo, siga con las pautas que le va a ir muy bien hasta el final. Pero tiene que hacer una parte y es estudiar. Esto no entra por ósmosis. Bien, jóvenes, nos vemos la próxima clase, que es el día viernes, ¿verdad? El día viernes. Bien, muchachos, Dios los bendiga ricamente, los quiero mucho. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias, profesora. Buen día. Luego.